pues probablemente no se llevarían a cabo. Tanto encierra este mandato o petición del apóstol Pablo. Lo podemos ver como un mandamiento más, o lo podemos ver como una petición especial que el apóstol Pablo le hace a una iglesia, a la iglesia de los Filipos, una iglesia muy especial. ¿Están listos para recibir esa petición especial? Esta es una de las enseñanzas prioritarias de Campamento de Dios. Hay unas enseñanzas prioritarias que espero que no las pierdan. Hay un libro por ahí donde hay unos discipulados especiales de nuestro pastor, ¿verdad? Fundador, del doctor Enrique. Hay 10, creo que son 10 o 12 temas muy especiales. Y en uno de ellos, curiosamente, aborda lo que hoy voy a tocar con ustedes. Cuando estaba yo recibiendo esta palabra, me acordé cuántas veces él me enseñó o me transmitió este mensaje. Es un mensaje que se tiene que volver, que nos tenemos que ejercitar, ¿verdad? Es como aquel, ¿verdad?, que quiere hacer músculo. Si no se ejercita, pues nunca lo va a ver. O aquel que quiere adelgazar. Si no hace un poquito de ejercicio, aguántese con sus lonjitas, lleve su peso encima, cárguelo por donde quiera que usted vaya. Luego no sé qué va, que le duelen los pies, porque está cargando más peso del que usted está capacitado para cargar. Ok, ¿estamos listos? Muy bien. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Habla, ¿verdad?, de que todos deben conocernos a nosotros por gentiles. Y cuando hablo de gentiles no hablo a una clase eclesiástica, ¿verdad? Porque así le llamaban antes a los que no eran judíos. ¿Ok? La gentileza habla de la actitud del hombre. La actitud que el hombre debe tener, y la actitud que el hombre debe tener es una actitud de amabilidad y de generosidad. Y no solamente eso, porque tú puedes ser dócil, ¿verdad?, con quien es dócil contigo, o amable con quien es amable contigo. Pero esta palabra no es para el que te caiga bien o el que te trate bien solamente. Esta palabra es para que se manifieste, para que todo mundo conozca al Señor a través de ti por medio de la gentileza, ¿verdad? Así como a los cristianos se les conoce porque los cristianos oran, los cristianos adoran, pues imagínense que haya un cristiano que ora y que adora, pero que no es gentil, que no es amable. ¿Usted cree que ese cristiano es congruente? ¿Verdad que no es congruente? Entonces esta palabra, el día de hoy, está muy interesante. La gentileza es un distintivo en nuestra vida y en nuestras relaciones humanas. Si alguien se quiere relacionar bien, tiene que aprender gentileza, tiene que aprender a ser amable. ¿Me explico? Se lo digo por experiencia, hermano. Nosotros no somos pastores porque se nos haya ocurrido. No somos pastores porque hayamos querido. No, señor. Ni crea que yo quería. Yo recibí un llamado de parte de Dios que me apretó el corazón y no pude negarme. No pude negarme a Él. ¿Me doy a entender? Y esto que yo les predico a nosotros, tuvimos que ejercitar el corazón, el alma, hasta las lágrimas para poderlo, ¿verdad?,
para poder que se notara que ya había un poquito, como le dicen, de bíceps, de tríceps. Ok. Para entender el peso total que el apóstol Pablo usa en esta palabra, hay una versión en inglés, la nueva versión internacional en inglés, que traduce gentileza como, no lo sé pronunciar, ahí me ayudas, Aníbal, gentileza en inglés, gentleness, algo así, pero que significa vuestra mansedumbre. Lo que la versión en inglés dice es: vuestra mansedumbre sea conocida por los hombres. Y esto es muy importante porque ahora ya no solamente se va a una conducta, ahora, ¿verdad?, nos enseña un fruto. Vuestro fruto de la gentileza sea conocido por todos. ¿Ok? Amén. Y la mansedumbre tiene que ver con el carácter del hombre. Quiere decir que si nosotros somos amables, que si nosotros somos generosos, que si nosotros somos gentiles, quiere decir que estamos dando fruto. Pero si no somos amables, si no somos gentiles, si no tenemos mansedumbre, pues simplemente no hay fruto en nosotros. ¿Y qué sucede con un árbol sin fruto? El árbol sin fruto es cortado, mis queridos hermanos. Por eso hay muchos cristianos que no se esfuerzan en dar fruto. El dar fruto debe de ser una necesidad. Es como una mujer, con todo respeto, ¿verdad? Una mujer que se une a una pareja y no quiere tener hijos, pues como que está en contra de su naturaleza. ¿Sí o no? Pues un cristiano que no da fruto es un cristiano que está en contra de su naturaleza. ¿Me explico? Y por eso muchos cristianos se terminan apagando, porque su entendimiento, y más adelante voy a hablar sobre eso, ha estado limitado. Durante mucho tiempo yo tuve un entendimiento limitado. Usted no sabe lo limitado que estaba yo, las torpezas que hice, que cometí por estar con un entendimiento limitado. Así que cuando yo le vengo a hablar esta palabra, no vengo a hablarle esta palabra para condenarle, para juzgarle o para yo, ¿verdad?, pavonearme de que cómo da fruto este señor, ¿verdad? Ok. En el griego original, el apóstol Pablo utiliza una palabra para describir gentileza. Otra vez, no sé griego, hermano. Si no sé inglés, imagínese griego. Pero es importante que nosotros vayamos a la raíz de la palabra. Epieikes. Dice epieikes sea conocido. O sea, ¿qué quiere decir la palabra epieikes? Para el tiempo en el que Pablo escribió esta palabra, hablaba de que cuando nosotros nos comunicásemos, tuviésemos una relación humana, interactuásemos con otras personas, nosotros fuésemos tolerantes en nuestro trato, nosotros fuésemos misericordiosos con los demás, nosotros fuésemos pacientes. Algo muy difícil, y sobre todo para mí, imagínense el vocerrón que yo tengo, y el hablar suave. Y el hablar suave no tiene nada que ver con no. Porque hay personas que hablan despacito, pero ¿sí me explico? No tienen nada de mansedumbre. El hablar suave tiene que
ver con ser moderado. Amén. Estas palabras están entonces incluidas dentro de epíquets. ¿Ok? Muy bien. Hace rato les hablaba yo que en inglés la palabra gentileza tiene la traducción que se usa para la connotación de mansedumbre. Entonces, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Habla el apóstol. ¿Quién tiene sabiduría y entendimiento? Y si la tienes, ojo, y si la tienes, y si la tenemos, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que si nosotros hemos adquirido algo de sabiduría, que si nosotros hemos adquirido algo de entendimiento, dice la palabra de Dios que las tenemos que manifestar por medio de nuestras obras. Cuando hablo de obras, quiere decir por medio de nuestros actos, por medio de nuestras relaciones. ¿Ok? Esto me dice que la mansedumbre o la gentileza, la amabilidad, la cordialidad es un fruto que viene de la sabiduría. O sea que los que son lo contrario a amables, los que son hostiles, pues realmente son necios, son gente que no ha alcanzado sabiduría ni entendimiento. O sea, ¿quiénes son esos? Los que no han alcanzado el fruto, los intolerantes. ¿Hay alguien que esté luchando con la intolerancia? Los iracundos. ¿Hay alguien que esté luchando con la ira aquí? ¿O le estoy hablando a otro mundo? Entonces Dios está hablando, ¿verdad? Los pendencieros. ¿Saben quiénes son los pendencieros? Son aquellos que disputan por todo, pelean por todo, quieren meterse en todas las pláticas y ganar todas las pláticas. ¿Los conoce usted? Los groseros son aquellos que no han alcanzado el fruto de la sabiduría. Y un grosero no solamente es el que dice malas palabras. Un grosero es el que tiene una conducta inapropiada. Los impacientes. Ya no te soporto. Ya me colmaste la paciencia. ¿Te sabe usted esas frases? Rebosaste el vaso. Hay quienes sí se esmeran, ¿verdad? Pero bueno, hoy se trata de que aprendamos todos juntos gentileza, mansedumbre. Amén. Todo este grupo de personas son aquellas que no han alcanzado entendimiento. Aunque hayan recibido a Cristo, aunque estén dentro de una congregación, aunque lean la Biblia, porque la Biblia dice que los entendidos resplandecen, los entendidos brillan, no son oscuridad. Los entendidos brillamos. Los entendidos tenemos que ser conocidos como pacificadores, no como intemperantes. Ojo, te lo voy a volver a repetir. Los entendidos tenemos que ser conocidos como pacificadores, no como intemperantes. Los intemperantes son aquellas personas que pierden el control. Lo siento, no sé qué me pasó, y hacen un escándalo. No saben qué les pasó. Pues nada más que no se han llenado de Dios, se han llenado de otras cosas. Por eso yo exhorto a las personas a que no dejen de venir a sanidad. Se confían,
Lo bueno es que este tema sale y visita muchos lugares. Amén. Los intemperantes son aquellas personas que pierden el control. Ojo, y no solamente eso, y son susceptibles a sus deseos. Imagínate una persona susceptible al deseo, al de reaccionar como él quiere. Me la hizo, me la paga. Me hizo una, le hago dos. Y en una de esas se metió en un grave problema. Grave problema. Hace rato no sé quién mandó un video, y yo que lo abro, ¿verdad? Donde una anciana de 75 años empuñó una pistola y le disparó a uno por coraje. Imagínense el tipo de vida que llevó la señora. Y va a acabar, en lugar de estar la señora, ¿verdad?, gozándose en su retiro, la va a pasar en la cárcel. ¿Me explico? ¿Qué le pasó a esa señora? Perdió el control, fue susceptible a sus deseos, fue dominada por sus excesos, el exceso de cólera, el exceso de ira, el exceso de odio. ¡Ah! Se transforman. ¿Saben qué pasa? Y eso es una enfermedad. Hoy quiero tratar a esas personas como enfermas, pero si no reconocen que estamos enfermos, es como el alcohólico que dice: no, yo nada más me echo una. No, yo dejo de beber cuando yo quiera. Y lleva 40 años en el vicio. Pero lo bueno es que cuando él quiera. Sí, cuando ya no tenga hígado, cuando ya no tenga páncreas, cuando ya... Estas personas sufren desenfreno. Y digo sufren porque son perturbadas por sus impulsos. ¿Saben que tus impulsos te pueden perturbar? Que si tú no te ejercitas en la mansedumbre y en el dominio propio, estás perturbado. Porque tienes un instinto animal. Perdona que yo lo diga, no estoy tratando de ofender a alguien, pero yo tengo que hablar con la verdad. Hay un instinto animal. ¿Saben cómo reaccionan los animales? Por instinto, a la defensiva. Son agresivos. No razonan, no meditan. Son reactivos. Seguimos ahí en Santiago, Analizamos que tenemos que mostrar por la buena conducta nuestras obras, o sea, cómo nos conducimos, cómo tratamos a las personas. Yo sé que esto es sumamente difícil. Bueno, para los que fuimos dominados, para los que fuimos intemperantes, y digo fuimos, esto es muy difícil, y le doy gracias a Dios que me permite tratarlo después de algún tiempo. Sigue diciendo Santiago 3:14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ¿qué dice? Allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a analizarlo. Quiere decir que la raíz de todo esto está en el corazón. ¿Dónde dice que radica la contención? En el corazón del hombre. Si nosotros no sanamos nuestro corazón, si nosotros no alimentamos de bondad y de buenos frutos nuestro corazón, entonces nuestro corazón va a ser contencioso. Lea la palabra: los celos amargos y la contención están en el corazón. Un contencioso, dijimos, es aquel que disputa y contradice a los demás por costumbre. En otras palabras, alguien que nunca ha aprendido a quedarse callado. Yo como era bocón,
Qué bárbaro para ser bocón. Todo lo sabía yo. En todo quería yo opinar y en todo quería yo ganar. Hasta que por fin Dios alumbró la vida de mi pastor y me mandó a la escuela. Yo estudié en la universidad de grande, de grande. No me avergüenzo. ¿Saben? Ahí aprendí un poquito de humildad. Un poquito nada más. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que era yo un ignorante. Y necesitamos reconocer nuestras carencias. Necesitamos reconocer que nos falta algo para poder recibir algo. ¿Me explico? Si tú reconoces que te falta algo, estás en la posibilidad de recibirlo. Pero cuando todo está bien, cuando tú, no hombre, no, yo mira, un contencioso, dijimos, es aquel que disputa y contradice a los demás por costumbre. La contención, ¿dónde nace? Dijimos que en el corazón, pero es producto de la arrogancia y el exceso del amor propio. Pastor, ¿pero qué acaso el amor propio no es bueno? Sí, pero cuando es desmedido es malo. Cuando el amor propio no tiene un equilibrio, te pasa como aquel hermano que se la pasa diciendo: qué bonito soy, cómo me quiero. Ese es un chiste, hermano, para que no se vaya a dormir. O sea, ese está pasado, pues. ¿Me explico? Ok. La contención nace de la arrogancia y el exceso del amor propio. La contienda y la disputa es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ojo, la contienda y la disputa. Saben que tenemos un tribunal se llama de lo contencioso. Se aplican leyes para que la gente contienda. Hay contiendas que son necesarias, ¿verdad? Porque hay gente hostil o hay gente necia. Pero nada más para que vea cómo se aplican esos términos legales, para que usted pueda entender. ¿Saben por qué se llama sabiduría terrenal, animal y diabólica? Porque te lleva al hombre al pleito, lleva al hombre a la disputa, lleva al hombre a la muerte. La sabiduría terrenal y diabólica es lo contrario al acuerdo, a la buena voluntad por la paz. Dice que donde hay contención hay perturbación. Es muy peligroso estar perturbado por este tipo de conductas. ¿Saben? Este tipo de conductas puede llevarnos a actuar perversamente. Cuando hablo de perversidad, no lo relacionen solamente con sexualidad. El perverso es aquel que va en contra de lo recto, aquel que va en contra de hacer el bien que sabe hacer. Les quiero dar un ejemplo para que a ustedes les quede claro. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Por qué Caín se levantó contra su hermano? ¿Qué le hizo su hermano? Nada. Lo único que hizo su hermano es tener una conducta mejor, apropiada, correcta delante de Dios. Y como él no la pudo tener, como él no lo pudo alcanzar, ¿me explico? Se llenó de celos, lo que vimos acá, de en contra de su hermano. Por eso nosotros no podemos permitir que ni los celos ni la contención entren en nuestro corazón, porque no nos damos cuenta en qué momento nos levantamos en contra de nuestro hermano y pensando que nosotros tenemos la razón, y advertidos, porque Caín, dice la palabra de Dios, que fue advertido por Dios. Dios le dijo: ese sentimiento, esa raíz de celos que está en tu corazón,
Tú puedes dominarla, Caín. Tú tienes el poder para dominarla. Pero ¿quién quiere dominarse verdaderamente? ¿Quién quiere refrenarse? ¿Quién verdaderamente lo quiere hacer? Hermano, te digo que hay veces que uno llega, cuando empieza la luz del entendimiento, uno se va dando cuenta de esas carencias o de esas necesidades de refrenar esas conductas, esos malos hábitos. Y entonces uno se lo pide a Dios. ¿No dice acaso la Biblia que si alguno carece de sabiduría, si alguno carece de mansedumbre, si alguno carece de amabilidad, de gentileza, se lo pida a Dios? Ayúdame, Señor, a ser gentil. Ayúdame, Señor, a ser manso. Otro hombre que no pudo dominarse y que pagó el precio del destierro. ¿Saben quién fue? Fue Moisés. Moisés era un hombre educado. La educación nada tiene que ver con la gentileza, Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes abrirle la puerta a alguien, darle los buenos días y ser, hermano, una persona contenciosa. ¿Me doy a entender? El que demos buenos días, buenas tardes, no es lo mismo ser educado que tener gentileza, que tener mansedumbre. Son dos cosas muy distintas. Dice la palabra de Dios que Moisés, que fue educado conforme a los más altos estándares de los egipcios, un día perdió el control. Perdió el control a tal grado que de reprender a un soldado por maltratar, lo terminó matando con sus propias manos y tuvo que sufrir el destierro. ¿Ustedes creen que Moisés quería hacer eso? Claro que no quería, pero no podía refrenarse. Aprendió hábitos, aprendió conductas, las llevó hasta ser adulto. Las llevó hasta ser, no sabemos en qué momento, como eran varones de guerra, no sabemos a qué fue sometido. Aprovecho, esto no está en el speech, pero la Biblia dice que nosotros los padres no debemos de llamar a ira a nuestros hijos. Y yo no entendía eso. ¿Qué es no llamar a ira a vuestros hijos? Es no tratarlos con ira, no tratarlos cuando estás enojado, cuando estás alterado, cuando estás colérico, porque si no, luego no te quejes que tu hijo se levante en contra de ti, que tu hijo levante su mano, que tu hijo te conteste, que no te respete, si tú no lo respetaste. Amén. Muy bien. Entonces, dijimos que es muy peligroso estar perturbado. Moisés se turbó, terminó matando a este hombre y sufrió un destierro. ¿Cuántas veces nosotros no hicimos lo que no queríamos hacer? El apóstol Pablo decía, el mal que yo no quería hacer. El apóstol Pablo, el mal, la obra, la conducta con la que yo no quería comportarme, la terminé haciendo. ¿Y saben cómo se siente uno después de que ha hecho algo incorrecto, indebido? Se siente uno miserable. Se siente uno miserable. Seguramente pasó un proceso tremendo Moisés en el desierto, hasta que fue llamado, reconciliado por Dios. Amén. Vamos a continuar. Ahí mismo en Santiago, miren cuánto el Señor nos quiere dar hoy. Pero en el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Cómo es la sabiduría? Pura y pacífica. Amable. Hermano, yo no había amable.
Alguien sabio es amable, no necesita ser contencioso, no necesita ser hostil, pero hay que ejercitarnos, porque si no, no se alcanza, ¿eh? Benigna, buena, no actúa mal, no actúa con celos, no actúa con resentimiento, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque hay personas que, ¿verdad?, están enojadas contigo, pero son tan hipócritas. ¡Ay, qué gusto verte! ¡Pum! El puñal por atrás, ¿verdad? Nada que ver. Esos están peor, hermano. Ok. Dice la palabra de Dios, y el fruto, esto está poderosísimo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y no es un trabalengua. Quiere decir que los pacificadores reciben lo que siembran. Es decir, la paz la reciben aquellos que también la siembran. Pero tú eres un pacificador, o sea que cuando están siendo hostiles contigo, tú estás dispuesto a dar la paz, a sembrar la paz, o te subes al ring, o te vuelves contencioso, o se te olvida la mansedumbre, la gentileza en ese momento. Es que la mula no era arisca, la hicieron, ¿verdad? No nos podemos justificar en esos dichos. Esos dichos es sabiduría humana, animal, y dice la Biblia que no demos lugar al diablo. Entonces no nos podemos apoyar en ese tipo de sabiduría, mis queridos. No nos podemos apoyar. Tenemos que ejercitarnos. Ahora, les traje este versículo que viene para que ustedes vean en qué momentos podemos ejercitarnos. Esto no es fácil. Primera de Pedro 2:18 llama a los criados o a los empleados o a los servidores o a los que estamos bajo un patrón o bajo la dirección de algo o de alguien. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables. Qué difícil, sino también a los difíciles, aquí lo dice, se me adelantó, sino también a los difíciles de soportar. En otras palabras, la amabilidad, la gentileza tiene que tener su mayor resonancia cuando la usamos en situaciones donde nosotros tenemos que sembrarla, o donde lo contrario, o sea, lo contrario a reaccionar así sería lo natural. Imagínate que un patrón, que un jefe me maltrata o me trata sin respeto. Es que él empezó, él no me dio mi lugar, manso pero no menso. Usted dice, si le aplica los derechos humanos al jefe o le aplica la palabra de Dios. ¿Cómo se va usted a ganar a ese jefe? ¿Cómo va a creer en Dios ese jefe? ¿Cómo le vamos a sembrar paz a ese jefe? Hay alguien que tiene que hacerlo. Amén. Tito, capítulo 3, verso, desde el 1, vamos a leer al 3. Recuérdales, este es un recordatorio para todos nosotros, algo que no se nos debe de olvidar, porque si Pablo dice que nos lo recuerden, no se nos debe olvidar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ya saben, cuando hablamos de eso, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, peleoneros, sino amables, mostrando otra vez
toda mansedumbre, toda gentileza con todos los hombres, porque también en otro tiempo nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestros propios deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea, no nos querían ni queríamos a nadie, y aborreciéndonos unos a otros. No nos querían y nosotros también no queríamos a nadie. Esta palabra dice que toda buena obra no solo consiste en hacer amables o gentiles con las personas que nos agraden. Muchas buenas obras, mis queridos hermanos, son difíciles de llevar a cabo, como soportar a los difíciles. Cuesta trabajo las personas que son de difícil trato, que son cerradas al diálogo, que son un poquito necias, pero a eso nos manda el Señor. ¿Cómo perdonar a los que nos ofenden? Porque eso también entra en la gentileza. ¿Será que no ofendieron a Jesucristo? Dice la Biblia que lo escupieron, lo abofetearon, le arrancaron las barbas, lo despojaron de sus vestidos, lo dejaron desnudo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Los condenó, se vengó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los justificó. Cuando alguien esté pasando un mal momento, amado hermano, a lo mejor necesita un poco de justificación de tu parte. A lo mejor está pasando un mal momento, está pasando un mal día, o simplemente pobre. Si yo no tengo misericordia de este, ¿quién más la va a tener? ¿Así? Si yo no puedo expresarle amor a esta persona, ¿quién más la va a amar? Así. Porque así lo hicieron conmigo. Porque si no hubiese habido alguien que no me hubiese amado o hubiese tenido esperanza de algo mejor para mí, yo no estaría hoy aquí parado. Algún día les voy a contar mi testimonio para que ustedes entiendan lo que les digo. Bendecir a los que nos maldicen. Que la amabilidad, mis queridos hermanos, sea parte del carácter o fruto de mansedumbre, que tiene que ver con el dominio y control de emociones. Esto sí es necesario para todos. Aprenda a dominarse, aprenda a tener control, y eso se pide a Dios, se le pide por medio de la sabiduría, se pide por medio de la sabiduría para que se manifieste a través del fruto del Espíritu Santo. No demos lugar al diablo, no demos lugar a la ira, no demos lugar. El diablo no puede dominarnos. Por eso es que dicen que a veces el diablo agarra de títeres a las personas que no tienen dominio, que no tienen fruto. Las hace como títeres, las hace como él quiere. No le dé lugar, no permita que el diablo le use, no permita. Repréndalo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, como resumen, ya para ir resumiendo, esta palabra en griego, ¿verdad?, que significa gentileza, epiekets, está asociada con mansedumbre, con humildad, con amabilidad, con afabilidad, con gentileza. Encontré, ¿verdad?, en mi investigación, en la preparación de este mensaje, que Aristóteles, el gran filósofo griego, usaba esta palabra
para definir justicia, pero no la justicia como nosotros la conocemos, sino el tipo de justicia donde se toma la justicia, que se toma tiempo, la justicia que razona, la justicia que medita, que se pone en el lugar de la otra persona. Eso sería lo correcto. Cuando alguien comete un error, comete un pecado, hace algo que no nos gusta, antes de rendir nuestro propio juicio a esa persona, ¿verdad?, practica gentileza, practica mansedumbre. Esta palabra también tiene que ver con tolerancia para los demás. Con esa tolerancia, ¿verdad?, con la que nos soportó nuestro Señor Jesucristo. Saben que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue muy paciente con sus discípulos, que Él les trataba de enseñar estos valores y ellos actuaban de una manera incorrecta, de una manera indebida. Un día ellos le propusieron a nuestro Señor Jesucristo que, como Elías, ¿verdad?, descendiera fuego del cielo sobre aquellas personas que no lo aceptaban. Nada de tolerancia tenían estos cuates. Decía, no te escuchan, no te aceptan, oramos para que les caiga fuego del cielo. Imagínense el tipo de discípulos que eran, ¿no? Así que si usted es mejor que eso, hermano, va por buen camino. Si usted no ha pedido, ¿verdad?, que se le quiebren las piernas a alguien, o que, ¿verdad? A veces yo me sé oraciones, faltas de misericordia, oraciones faltas de gentileza, de mansedumbre. Señor, trata con él, trata con ella, que le venga una enfermedad para que entienda que tú tienes el control. Ah, ¿verdad que sí saben? Imagínese, hermano. Imagínese que el Señor nos respondiera desde el cielo y nos dijera, ¿no sabes que con la vara que mides serás medido? Se nos acaban las ganas de orar de esa manera, pero lo hicimos. Perdóname, perdónenme. Lo hicimos. La Biblia dice que el amor y la justicia se besaron, y nosotros tenemos que aprender a vivir en ese punto intermedio. Hay una historia que muestra, ¿verdad?, cómo el Señor justificó a unos amigos que encontraron a otra persona que tenía mucha necesidad. Esta persona estaba paralítica. Esta persona era un paralítico y tenía la necesidad de ser llevado a los pies de Cristo. Y hay gente, mi querido hermano, que no mueve un pie para ir a Dios, aunque tenga la peor actitud. Esa persona está cerrada. Esa persona dice, yo estoy bien. Oye, hermano, pero se está quebrando tu matrimonio, busca ayuda de Dios. Mira, si esa mujer, vendrá otra que me quiera. Oye, hermano, mira tus finanzas. Es que todos me odian, todos son tropiezos para mí, no quieren que yo prospere. ¿Sí se han escuchado ese tipo de personas, va? Esas personas están paralizadas, mis queridos hermanos, y para eso ustedes son necesarios. Ustedes necesitan ser esos buenos amigos,
esos amigos que tengan en su corazón, ¿verdad? Esa gentileza, ese amor, y que ustedes vayan por esas personas y que los carguen, que los soporten, porque ¿qué hicieron ellos? Los soportaron a ese que estaba paralizado. Dice que había una multitud que impedía. No, es que una vez fui a la iglesia y la verdad ese que predicaba me la echó toda a mí, toda la palabra, como que alguien le fue con el chisme y nada más se la pasó hablando de mí. ¿Qué tienen que hacer esos amigos? Ser gentiles, darles un trato dulce, explicarles la palabra, ¿sí o no? Abrir un espacio en las alturas, como lo hicieron esos amigos. Dice la palabra de Dios que esos amigos escalaron el techo, irrumpieron para que ese paralítico, aquel que estaba imposibilitado de llegar por su propio pie a los pies de Cristo, tuviera un encuentro. Usted puede ser ese tipo de hombre y de mujer. Siento el Espíritu Santo de Dios, pero necesitamos practicar la gentileza. Necesitamos ejercitarnos en esa gentileza. Que los hombres conozcan nuestra gentileza. ¿Saben? Tengo una tía. Yo siempre digo que aquí hay una hermana que se parece a una tía que yo quise mucho. Mi tía, perdónenme, pero era mi tía preferida. Era una tía que siempre tenía un oído para escucharme, que siempre se alegraba con mi visita. ¿Sí o no? Una persona que siempre tiene oídos para escucharte es una persona con la que tú quieres estar. ¿Me explico? Pues esta tía, mis queridos hermanos, un día le llevaron, aceptó ir a una reunión donde le iban a dar un estudio bíblico, pero ella había entendido que yo le iba a dar el estudio bíblico. Y entonces, a la mera hora, ¿verdad?, pues habían otros pastores ahí. Y entonces ella se paró como ella era, ¿verdad?, con esa finura, con ese carácter, y les dijo: un momento, yo accedí a venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios a través de mi sobrino. ¿Y saben por qué? Porque yo lo conocí. Yo conocí cómo era. Yo he visto cómo Dios verdaderamente lo ha transformado. Así que si de alguien yo voy a recibir el evangelio, va a ser de mi sobrino y de nadie más. Amados hermanos, nosotros no podemos esconder los frutos. Los frutos tienen que ser visibles para los hombres. Y cuando los hombres ven frutos en ti, saben, lo único que hacen es extender su mano. Lo único que hacen es abrir su corazón. Y tú vas a estar ahí. Por eso hay mucha gente que no comprende a un pastor, a un verdadero pastor. Es que tú los tratas bien aunque no se lo merezcan. Es que tú les hablas y no les aprietas el pescuezo. ¿Me explico? No es que no podamos hacerlo. No es que no tengamos. Y gracias a Dios que ya no, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta de que el resultado es más positivo y verdadero. Ahora, mis queridos hermanos, si yo no me hubiese esmerado, si yo no me hubiese ejercitado un poco digo porque todavía me falta, en la gentileza, ni tan siquiera hubiese podido sanar. ¿Me explico? La gentileza primero tiene que ser para ti. Tú te tienes que disciplinar, tú te tienes que ejercitar tú para que la puedas aplicar. No pidas que los demás la apliquen a ti. Tú necesitas aplicarla a los demás. ¿Me explico? Porque si tú quieres que los demás te la apliquen, hermano, pues vas a seguir en el mismo lugar. Mateo 7:12.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres, lo que te acabo de decir con palabra de Dios, no mi palabra, el consejo que te acabo de dar ahorita está en la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hay gente que le gusta escuchar qué dice el profeta tal, el pastor tal, el no sé qué tal. Hermano, practica el resumen de la ley y los profetas. Practícalo. Es que yo no sé tanta Biblia, pastor. ¿Qué importa, hermano? Con todo respeto, ¿qué importa? Mi pastor me decía, no necesitas conocerte toda la Biblia. Un versículo, uno. Pero bien aplicado, hermano. Bien aplicado. Uno solo. Y hoy te he dado uno solo y cortito. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y dice, el Señor está cerca. Tú no sabes el día ni la hora en el que el Señor va a venir. Y tú no sabes el día ni la hora en el que tú vas a partir. Por favor, que ese día no te vayas enojado. Si eres un contencioso, perdón, pero lo siento, si eres un contencioso, un peleonero de primera, ¿cómo sabes que ese día no te vas a ir enojado? Qué triste, ¿verdad? Que hay gente que se va enojada. Se dejó de hablar con los hijos. Se dejó de hablar con el que fue el papá de sus hijos. Está bien, se separaron, ya no se podían ver. Ok, está bueno. Oye, hermano, pero ¿te fuiste sin hablar de este mundo de ciertas personas? ¿Por qué no buscar la paz? ¿Por qué no buscar la reconciliación? Lo que tú quieras recibir, empiézalo a sembrar. Lo que tú quieras recibir, empiézalo a sembrar. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque ya estamos cosechando algo. No ha sido fácil. No ha sido fácil el camino para yo hallar mi destino. Oh, ya viste que sí la podemos aplicar en una prédica esa canción. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra, ¿verdad? Y yo declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra cae en buena tierra, que produce al 100% para la gloria de Dios, que sus vidas nunca volverá a ser igual a partir de este día. Amén. Que ustedes serán conocidos por esa gentileza, por esa mansedumbre, que el Espíritu Santo de Dios va a seguir obrando en sus vidas, en sus corazones. Amén. Que Dios me los bendiga.